recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor quien da la respuesta. Esta idea también se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora, aunque es más ventajosa en un sistema operativo multiusuario, como Linux por ejemplo, distribuido a través de una red de computadores. Algunos ejemplos de aplicaciones que usen el modelo cliente-servidor son el correo electrónico, un servidor de impresión y la World Wide Web, es decir, el Internet. En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes y los servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo debido a la centralización de la gestión de la información y la separación de responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño del sistema. La separación entre cliente y servidor es una separación de tipo lógico, donde el servidor no se ejecuta necesariamente sobre una sola máquina, ni es necesariamente un solo programa. Los tipos específicos de servidores incluyen los servidores web, los servidores de archivo, los servidores de correo, etc. Mientras que sus propósitos varían de unos servicios a otros. La arquitectura básica seguiría siendo la misma. Una disposición muy común son los sistemas multicapa en los que el servidor se descompone en diferentes programas que pueden ser ejecutados por diferentes computadores, aumentando así el grado de distribución del sistema. La red cliente-servidor es una red de comunicaciones en la cual los clientes están conectados a un servidor, en el que se centralizan los diversos recursos y aplicaciones con que se cuenta, y que los pone a disposición de los clientes cada vez que estos son solicitados. Esto significa que todas las gestiones que se realizan se concentran en el servidor, de manera que en él se disponen los requerimientos provenientes de los clientes que tienen prioridad, los archivos que son de uso público y los que son de uso restringido, los archivos que son de solo lectura y los que por el contrario pueden ser modificados. Este tipo de red puede utilizarse conjuntamente en caso de que se esté utilizando una red mixta. Características. En la arquitectura de cliente-servidor, el remitente de una solicitud es conocido como cliente. Sus características principales son: es quien inicia solicitudes o peticiones. Tiene por tanto un papel activo en la comunicación, como por ejemplo un dispositivo maestro o amo. Espera y recibe las respuestas del servidor. Por lo general, puede conectarse a varios servidores a la vez. Normalmente, interactúa directamente con los usuarios finales mediante una interfaz gráfica de usuario. Al receptor de la solicitud enviada por el cliente se le conoce como servidor. Sus características son: al iniciarse, espera que lleguen las solicitudes de los clientes, desempeña entonces un papel pasivo en la comunicación, conocido como dispositivo esclavo. Tras la recepción de una solicitud, la procesa y luego envía la respuesta al cliente. Por lo general, acepta las conexiones de un gran número de clientes. En ciertos casos, el número máximo de peticiones puede estar inclusive limitado. En la arquitectura cliente-servidor, las características generales son: el cliente y el servidor pueden actuar como una sola entidad y también pueden actuar como entidades separadas realizando actividades o tareas independientes. Las funciones de cliente y servidor pueden estar en plataformas separadas o en la misma plataforma. Cada plataforma puede ser escalable independientemente. Los cambios realizados en las plataformas de los clientes o de los servidores, ya sean por actualización o por reemplazo tecnológico, se realizan de una manera transparente para el usuario final. La interrelación entre el hardware y el software está basada en una infraestructura poderosa, de tal forma que el acceso a los recursos de la red no muestra la complejidad de los diferentes tipos de formatos de datos y de los protocolos. Su representación típica es un centro de trabajo o un computador, en donde el usuario dispone de sus propias aplicaciones de oficina y de sus propias bases de datos, sin dependencia directa del sistema central de información de la organización. Los servidores pueden ser apátridas o stateful. Un servidor apátrida no guarda ninguna información entre las peticiones. Un servidor stateful puede recordar la información entre las peticiones. El alcance de esta información puede ser global o sesión específico. Un servidor de HTTP para las páginas estáticas HTML es un ejemplo de un servidor apátrida, mientras que Apache Tomcat, por ejemplo, es un servidor stateful. La interacción entre el cliente y el servidor se describe a menudo usando diagramas de secuencia.
Los diagramas de secuencia se estandarizan en el UML. Es importante que los clientes no interactúen entre sí ni que lo hagan clientes de capas bajas hacia otros de capas más altas. Por eso, tiene que pasar por el servidor. Otro tipo de arquitectura de red se conoce como arquitectura de par a par, porque cada nodo o caso del programa es un cliente y un servidor, y cada uno tiene responsabilidades equivalentes. Ambas arquitecturas están en uso amplio. Arquitecturas multicapas. La arquitectura cliente-servidor genérica tiene dos tipos de nodos en la red, los clientes y los servidores. Consecuentemente, estas arquitecturas genéricas se refieren a veces como arquitecturas de dos niveles o dos capas. Algunas redes disponen de tres tipos de nodos: clientes que interactúan con los usuarios finales, servidores de aplicación que procesan los datos para los clientes y servidores de la base de datos que almacenan los datos para los servidores de aplicación. Esta configuración se llama una arquitectura de tres capas. Ventajas de las arquitecturas N capas. La ventaja fundamental de una arquitectura N capas comparado con una arquitectura de dos niveles o una de tres capas con una de dos niveles es que separa hacia afuera el proceso. Eso ocurre para mejorar el balance de la carga en los diversos servidores. Es mucho más escalable. Desventajas de las arquitecturas de las N capas. Pone más carga en la red debido a una mayor cantidad de tráfico en la red. Es mucho más difícil programar y probar el software que en arquitectura de dos niveles porque tiene que comunicarse en más dispositivos para terminar la transacción de un usuario. Ventajas. Centralización del control. Los accesos y recursos y la integridad de los datos son controlados por el servidor de forma que un programa cliente defectuoso o no autorizado no pueda dañar el sistema. Esta centralización también facilita la tarea de poner al día datos u otros recursos, mejor que en las redes P2P. Escalabilidad. Se puede aumentar la capacidad de clientes y servidores por separado. Cualquier elemento puede ser aumentado o mejorado en cualquier momento o se pueden añadir nuevos nodos a la red, clientes y o servidores. Fácil mantenimiento. Al estar distribuidas las funciones y las responsabilidades entre varios ordenadores independientes, es posible reemplazar, reparar, actualizar o incluso trasladar un servidor mientras que sus clientes no se verán afectados por ese cambio o se afectarán mínimamente. Esta independencia de los cambios también se conoce como encapsulación. Existen tecnologías suficientemente desarrolladas, diseñadas para el paradigma de cliente-servidor que aseguran la seguridad en las transacciones, la amigabilidad de la interfaz y la facilidad de empleo. En las redes cliente-servidor, los demás clientes no tienen acceso a las IP, por lo que se dificulta el rastreo y el hackeo de los usuarios. Desventajas. La congestión del tráfico ha sido siempre un problema en el paradigma de cliente-servidor. Cuando una gran cantidad de clientes envía peticiones simultáneas al mismo servidor, este debe gestionarlas y por ello debe verse saturado. A mayor número de clientes, más problemas con el servidor. Al contrario, en las redes P2P, como cada nodo en la red hace también de servidor, cuanto más nodos hay, mejor es el ancho de banda que se tiene. El paradigma de cliente-servidor clásico no tiene robustez de una red P2P. Cuando un servidor está caído, las peticiones de los clientes no pueden ser satisfechas en la mayoría de redes P2P. Los recursos están generalmente distribuidos en varios nodos de red. Aunque algunos salgan o abandonen la descarga, otros pueden todavía acabar de descargar consiguiendo datos en el resto de los nodos de la red. El software y el hardware de un servidor son generalmente muy determinantes. Un hardware regular de un ordenador personal no puede servir a cierta cantidad de clientes. Normalmente se necesita software y hardware específico, sobre todo en el lado del servidor, para satisfacer el trabajo. Por supuesto, esto aumentará el costo. El cliente no dispone de los recursos que puedan existir en el servidor. Por ejemplo, si es una aplicación web, no podremos escribir en el disco duro del cliente o imprimir directamente sobre las impresoras sin sacar antes la ventana previa de la impresión de los navegadores. En las redes cliente-servidor, la única forma de obtener la información es a través de la que proporciona el servidor, con lo cual los clientes no podrán compartir información entre ellos. Dirección.
Los métodos de dirección en ambientes del servidor de cliente se pueden escribir como sigue. Dirección del proceso de la máquina. La dirección se divide como proceso @ máquina, por lo tanto, 56 @ 453 indicaría el proceso 56 en la computadora 453. Servidor de nombres. Los servidores de nombres tienen un índice para todos los nombres y direcciones de servidores en el dominio relevante. Localización de paquetes. Los mensajes de difusión se envían a todas las computadoras en el sistema distribuido para determinar la dirección de la computadora destino. Comerciante. Un comerciante es un sistema que pone en un índice todos los servicios disponibles en un sistema distribuido. Una computadora que requiere un servicio particular comprobará con el servicio que negocia para saber si existe la dirección de una computadora que proporcione tal servicio. Ejemplos. La mayoría de los servicios de Internet son del tipo cliente-servidor. La acción de visitar un sitio web requiere una arquitectura cliente-servidor, ya que el servidor web sirve las páginas web al navegante, que es el cliente. La computadora y el navegador web del usuario serían considerados un cliente, y las computadoras, las bases de datos y los usos que componen Wikipedia, por ejemplo, serían considerados el servidor. Cuando el navegador web del usuario solicita un artículo particular de, en este caso, Wikipedia, el servidor de Wikipedia recopila la información a mostrar en la base de datos de Wikipedia, la articula en una página web y la envía de nuevo al navegador web del cliente. Otro ejemplo podría ser el funcionamiento de un juego en línea. Si existen dos servidores de juego, cuando un usuario lo descarga y lo instala en su computadora, pasa a ser en ese momento el cliente. Si 3 personas juegan en un solo computador, existirán 2 servidores, un cliente y 3 usuarios. Si cada usuario instala el juego en su propio ordenador, existirán 2 servidores, 3 clientes y 3 usuarios. Cooperación del modelo cliente-servidor. Tenemos, por ejemplo, el múltiple server. Para que un proceso se realice de la mejor manera, es preferible utilizar terminales distintos realizando la misma tarea, a centralizar los recursos y que con más hardware o software se realice la misma tarea. Con la ejecución de múltiples servidores, el procesamiento es más rápido, el tiempo de respuesta es descentralizado y se incrementa la confiabilidad. Cooperación de procesos paralelos. El mismo proceso se ejecuta simultáneamente. Cooperación de base de datos. Si se requiere de cierta información ya existente, ¿por qué crearla de nuevo? Simplemente interactúa y aprovecha la información ya creada. Componentes básicos del modelo cliente-servidor. En esta aproximación y con el objetivo de definir y delimitar el modelo de referencia de una arquitectura cliente-servidor, se identifican 5 componentes que permitan articular dicha arquitectura, considerando que toda aplicación de un sistema de información está caracterizada por lo siguiente: presentación o captación de la información, procesos, almacenamiento de la información, puestos de trabajo y comunicaciones.